necesito agregar mi presentación. A ver, el técnico explica así, me parece. Sí. Salte tú y yo me meto. A ver, cómo es. Espera, voy a ver. Ahí estoy yo entrando mi presentación. Sí. ¿Se ve? Sí, está comenzando. Ah, sí, ya está comenzando. Ah, ya. Sí, sí, sí. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien. Bueno, entonces, démosle pues. Bueno, muchas gracias a los organizadores por permitirme presentar este trabajo en el Congreso. Este es el resumen de la ponencia. Primero explicaré algunos aspectos de la ciencia del caos, incluyendo el mapa logístico y el árbol de la higuera, y luego me concentraré en lecciones que pueden deducirse a partir de ello, conversiones ecológicas y sobre todo espirituales. Empecemos pues con la ciencia del caos. La ecuación prototípica empleada para ilustrar el meollo del caos es el mapa logístico. xk más 1 igual a alfa xk por 1 menos xk. Aquí, x representa el tamaño de una población normalizada entre 0 y 1 de, digamos, conejos. K y K más 1 son generaciones sucesivas y alfa es un parámetro que puede ser un número entre 0 y 4. El mapa logístico da lugar a una parábola simétrica, la cual dibuja la ecuación de una generación a la siguiente, de la generación K en el eje horizontal a la generación K más 1 en el eje vertical. Como se observa, la gráfica exhibe un aumento si xk es pequeño, pero un descenso si este es grande. El nombre del mapa refleja el hecho que dicho comportamiento, al alza y a la baja, es lógico con relación a recursos limitados. Aquí se observa lo que le sucede a una población regida por el mapa logístico cuando alfa es igual a 2.8. Empezando en un tamaño inicial x0 y siguiendo líneas verticales horizontales hacia la línea x igual a y, se observa cómo la reiteración de la dinámica eventualmente converge a un tamaño x infinito que corresponde a la intersección no nula entre la parábola y la línea 1 a 1. Ahí la ven otra vez. Pero el eventual x infinito no siempre es el mismo y depende exquisitamente del parámetro alfa, como se resume a continuación. Cuando la parábola está debajo de la línea x igual a y, esto es, cuando alfa es menor o igual a 1, el x infinito hallado es igual a 0. Las líneas verticales horizontales convergen al origen y se mueren los conejos. Cuando la parábola cruza la línea y alfa es menor que 3, x infinito está dada por la intersección no nula entre la línea y la parábola, tal y como se mostró en movimiento. Pero esto no es todo lo que puede ocurrir. Tal y como se muestra para alfa igual a 3.2, las iteraciones ahora no se estabilizan en un tamaño dado, sino que oscilan indefinidamente entre dos valores x infinito 1 y x infinito 2, que al dibujar un cuadrado definen un atrayente repetitivo o periódico. Si alfa aumenta un poco más a 3.46, las oscilaciones cada dos generaciones ya no son posibles
y en vez de ellas, la dinámica se bifurca una vez más, estabilizándose en un patrón que se repite cada 4 generaciones. De una forma sorprendente, esta tendencia continúa y el mapa logístico define una cadena de bifurcaciones que abarca todas las potencias de 2. Esto sucede cuando el valor de alfa llega a un valor límite alfa infinito aproximadamente igual a 3.5699. Después de alfa infinito, comúnmente la dinámica no se repite, tornándose aperiódica, tal y como ocurre cuando alfa es igual a 3,6 y a 4. Aquí las reiteraciones definen un atrayente extraño, un objeto infinito, el cual tiene la propiedad que 2 puntos iniciales cercanos divergen el uno del otro, el famoso efecto mariposa. Por este rasgo complejo, que impide predecir, así sepamos la ecuación, al atrayente también se le denomina caótico. Como se muestra aquí, cuando alfa es igual a 3,74 y 3,83, la dinámica después de alfa infinito también da lugar a oscilaciones que se repiten cada 5 y cada 3 generaciones. Como por arte de magia, la curvatura de las parábolas es tal que las líneas verticales horizontales se sincronizan para dar lugar a eventuales repeticiones. El diagrama de las bifurcaciones. Un árbol, si se rota 90 grados en contra de las manecillas del reloj, resume el increíble comportamiento de la engañosamente sencilla parábola logística. Aquí, en el eje horizontal está alfa y en el vertical x infinito. Para alfa entre 0 y 1 se observa la extinción de los conejos en la raíz recta del árbol. Para alfa entre 1 y 3 aparece la rama principal del árbol dada por la intersección de la parábola recta, la cual da lugar a la punta superior en 2/3. Acá arriba. Después se ven las repeticiones cada 2 generaciones, luego cada 4 y rápidamente para cada potencia de 2, dibujando así ramas de bifurcaciones hasta alfa infinito. Luego de alfa infinito se hallan lo periódico y lo caótico, divergente, finamente entrelazados, y el diagrama contiene repeticiones para cualquier número natural. Cuando esto fue descubierto, el que hubiese un diagrama que contuviera todos los números fue algo realmente insólito y fue celebrado como un gran avance de la ciencia. En la cola magnificada del diagrama, dibujada aquí, se aprecian algunos detalles adicionales. La fronda del árbol ciertamente contiene muchísimos atrayentes extraños dibujados como colecciones de puntitos en líneas verticales, los cuales resultan ser polvorientos, pues los puntitos no rellenan intervalos densamente y siempre contienen vacíos. Como se observa, el objeto contiene muchísimas bandas blancas en sitios periódicos en las que aparecen notorios brotes, como el más visible en el medio del período 3, o sea, por acá. Si dicho brote se amplía, aparece de una forma inesperada como una copia reducida del follaje del árbol original, pero sin su raíz recta. Y como este diagrama contiene a su vez banditas blancas y más brotecitos ad infinitum, el diagrama de las bifurcaciones contiene una fragmentación autosimilar insólita. Dicha propiedad, cuyo descubrimiento solo pudo ser posible con el advenimiento de la computación moderna,
hace que el árbol caótico sea, en efecto, un ente muy especial. El diagrama de las bifurcaciones contiene también una multitud de espinas que emanan de conjuntos polvorientos que exhiben claros vacíos entre sus puntos. El primero de ellos, mostrado aquí, sucede precisamente cuando alfa es igual a alfa infinito, al final de la primera cadena de bifurcaciones. Un histograma de la dinámica allí exhibe desequilibrios en las espinas, o sea, hay unas espinas más grandes que otras, no todas tienen el mismo tamaño, y vacíos entre ellas. Ahí pueden observar que estoy tratando de tocar los huecos que existen entre las espinas, y dicho comportamiento se encuentra también al final de todas las bandas blancas de brotes correspondientes a todos los infinitos períodos contenidos en la cola del diagrama. En pocas palabras, el diagrama es un espino. Como se puede intuir a partir del resumen de la charla, el árbol de las bifurcaciones también se conoce como el árbol de la higuera. Y esto es así en honor al físico Mitch Feigenbaum, higuera en alemán, quien demostró algunas propiedades universales del objeto. Todas las bifurcaciones en el árbol y también las de todos sus brotes ocurren de una forma ordenada, tanto en sus aperturas como en sus duraciones. Y todo de acuerdo a dos constantes, f⁻�1 y f⁻2, que son al caos como pi es a los círculos. Las constantes de Feigenbaum resultan ser universales más allá del mapa logístico, pues son válidas para una multitud de ecuaciones que dan lugar a otros árboles caóticos. Al final, la iteración de funciones con un pico, como las dibujadas aquí, y relacionadas a las ecuaciones sencillas mostradas, siempre da lugar, al aumentar alfa, a una raíz recta, una rama tierna, ramas de bifurcaciones a la Feigenbaum y de una manera entrelazada, ramas periódicas y el follaje polvoriento del caos, el cual por ende corresponde a hojas de higuera. Bueno, habiendo explicado todo esto y confiado en que no los estoy aburriendo con matemáticas modernas muy importantes, podemos hablar ahora sobre cómo de aquí surgen llamados a conversiones ecológicas relevantes. Entre los resultados más pertinentes del caos en la física están los descubrimientos de Albert Lichabé y colaboradores acerca de cómo ocurre la convección, es decir, cómo el calentamiento progresivo de un fluido lo lleva a su turbulenta ebullición. De una forma sorprendente, sucede que el calor alfa, que debe agregársele a un fluido para que se observen cambios cuantitativos, ya sea helio líquido, mercurio o agua, está regido por lo descubierto por Feigenbaum. Si se le agrega solo un poco de calor a un fluido, su temperatura interna ni siquiera cambia y esto corresponde a la raíz del árbol. Pero si se le agrega suficiente calor de una manera gradual, el fluido se torna cada vez más caliente, como en la rama principal. Y luego exhibe variaciones de temperatura cuando empieza a moverse en respuesta a la energía adicional, como en las bifurcaciones. La primera bifurcación corresponde al caso en el que el fluido más caliente, cercano a la fuente, se torna menos denso y sube para ser reemplazado por un fluido más frío que al ser más denso baja, formando así un ciclo repetitivo. En la medida en que alfa aumenta más y más, aparecen nuevos comportamientos estables periódicos y si el calor se aumenta en demasía,
es mejor no meter un dedo dentro de ese caldero ardiente. A partir de este ejemplo y otros que exhiben una clara transición del orden hacia el desorden del caos, existe una conversión ecológica evidente y ella es el bajarle el calor al sistema. Ciertamente, esto debemos hacerlo para que una olla burbujeante no queme la casa y para que eso no llegue a extenderse y queme también nuestra casa común. A partir de lo explicado, también se pueden definir exhortaciones a conversiones espirituales, las cuales se basan en ponderar la dinámica de nuestra propia logística y no la de una población de conejos o de un fluido. Acogiéndonos al sentido común y empleando la nomenclatura bíblica, es ciertamente mejor bajarnos del árbol, como lo hizo Zaqueo, para evitar espinas y polvo relacionados con castigos justos. Ciertamente, es mejor permanecer en la raíz, en la rectitud, en la unidad, de modo que nuestra virtud resplandezca. Esto significa que es mejor no cruzar la raya, el primer umbral X igual a Y, para así vivir acorde a la humildad. O para decirlo de otro modo, es mejor no amplificar nuestro calor alfa para así evitar desvíos orgullosos, pues la turbulencia caótica de nuestras ofuscaciones siempre viaja hacia adentro, de más a menos, como un 6, cual un terrible ciclón. Llevando las ideas hacia el extremo, es en verdad mejor no subir al árbol y quedar atrapados para siempre. Dios no lo quiere en un polvo real e infernal en el calor mayor cuando alfa es igual a 4. Pues sin duda, es mejor abandonarnos a nosotros mismos, tomando la cruz que nos lleva al cero de los santitos, dando fruto verdadero, amando de menos a más, como un 9, una espiral positivo hacia los demás. Pues es mucho mejor convertirnos, como lo repite insistentemente la Virgen María, y aspirar al cielo. Así sea cierto que existe un purgatorio real en el calor mayor, acerca del cual pueden leer en mi libro La higuera y la campana. Y bueno, pienso que lo que está siendo explicado bien puede tener además una connotación profética, pues la insospechada y singular higuera de la ciencia, una que germinó en esta generación, hace menos de 3 nadas, para emplear la nomenclatura de Gardel, se relaciona también con higueras bíblicas como sigue. Para empezar, Adán y Eva se cubrieron infructuosamente con tales hojas, pues ellas fueron de polvo, o sea, de muerte. El árbol caótico es, como se ve, como lo dije antes, un espino sin higos. Y de acuerdo al libro del Deuteronomio, este está maldecido arriba, pues la fronda torcida refleja la desobediencia en cruzar el umbral y así no acatar el llamado a la gracia. Nótese cómo dicha maldición es coherente con la que le hizo Jesús a una higuera, cuando al otro día de haber entrado a Jerusalén montado en un burrito, volvía a la ciudad santa luego de dormir en Betania, la casa de higos. Eso quiere decir Betania. Como la rebelión en la rama tierna sucede hacia 2/3, igual a 0.666, y allí ustedes saben a qué me refiero, podemos, cual discípulos anonadados y luego empoderados,
maldecir la higuera, tal y como él encaró al viento, o sea, al príncipe del poder del aire y al príncipe de este mundo. Ciertamente, como lo afirma San Juan Bautista, el hacha está a la raíz de los árboles, y el intachable Natanael, visto bajo la higuera, está allí santo en la raíz. Así hubiera dudado que la verdadera ciencia podía provenir de un pueblito pequeño. Todo esto, mis amigos, es coherente, pues Jesús nos invita a entrar por la puerta angosta. ¿Quién más que él mismo? X igual a Y. La cruz y su silueta crucificada en ella, equiparadas. Pues, si nuestra dinámica se mantiene refugiada por tal línea, como se muestra a la derecha, línea que es misericordiosa y justa, llegamos al origen, y ese origen es Dios Padre. Como lo podemos ver por nosotros mismos, en la higuera caótica y en otros tales árboles se aprecian ramas tiernas y brotes, tal y como Jesús las nombra como señal en la parábola de la higuera, como preámbulo certero, acotado en una generación, de su retorno glorioso. Claro, sabemos bien lo que sigue, en particular que él dijo que no se sabe la fecha. Pero, en medio de señales cumplidas y actuales, calamidades naturales y otras inducidas solo por el hombre, guerras, pobreza, pestes, corrupción, abortos, inmoralidad, apostasía, es decir, en medio de tanto caos, calentamientos ecológicos y sobre todo espirituales, entendidos hoy día a partir de la ciencia moderna, yo no sé si tú, pero yo me preparo, pues las palabras de Cristo no pasarán. Para terminar, he aquí una canción con ritmos argentinos que sirve para resumir. Va con todo respeto. Se ve en la ciencia de lo complejo, yendo hacia el cero llega lo eterno. La virtud allí, el amor verás, esa puerta angosta dotando su canto. La virtud ahí sí, el amor capaz, el camino cierto llamando a su encanto. Ahí surge el caos en nueva higuera, y allá en su cima se ve el infierno, y en el mal dudar se escapa la luz, agrio en su futuro lleno de llanto, y en el oscilar Dios oye su voz, fractal sin poesía, carente de tanto. Opción hay de vida, amigo, invitaciones siempre a los sabios, la virtud allí, el amor verás, esa puerta angosta botando su canto. La virtud ahí sí, el amor capaz, el camino cierto llamando a su encanto. Ay, por la senda del ego infausto, y con mil actos sin fina guía, oyes polvo allí, espinas sin paz, y los brotes gimen sin vida despacio. Mucho polvo sí, solo espinas hay, y sus atrayentes revelan lo extraño. Y tal palabra bien seca el árbol, dota equilibrio en gran purgatorio,
y bajándose, bien podado ya, se nota un santito amando despacio, y obediente a él, calculando va, oye una santita parte del rebaño. Opción hay de vida amiga, invitaciones siempre a los sabios, tú de allí, el amor verás, esa puerta angosta dotando su canto, la virtud ahí sí, el amor capaz, el camino cierto llamando a su encanto. La, la, esa puerta angosta dotando su canto. La, la, es la rampa recta o hermoso prefacio. Felicitaciones. La bonita tu quedó bien. Muchas gracias. Aquí Sí, está mi por favor. libro. Muchas Aquí está mi gracias. libro, la higuera y la campana. Sí, me Y acuerdo de este abajo, libro que has mostrado a nosotros en el seminario, cuando viniste a UCA. sí, y abajo está la dirección de un blog que se llama Campanitas de Fe, que intenta explicar estas cosas de la mejor manera posible. Sí, interesante. La Muchas gracias. ciencia, matemática también, con un toque artística, poética, el último, ¿no? Sí. A ver, vamos a pedir técnico, se puede habilitar el micrófono de más, si quiere hacer alguna pregunta. O vía chat, es lo que hicieron otros. ¿Alguien está en chat? ¿Quiere preguntarle al profesor alguna? De momento no hay nadie en chat. ¿Verdad que sí? Muy interesante, ¿eh? Sí. Ya tengo una pregunta. Dice, dale. Juan José, adelante. Bueno, hola Carlos, ¿qué tal? Hermano Juan Yo no tengo José. preguntas, pero siempre pues es inspirador y mueve ciertamente a la reflexión que va incluso más allá de lo que presentas, ¿no? Y se puede continuar de diversos modos. Muchas gracias y gusto saludarte y verte. Gracias. Juan José, gracias. Espero visitarlos pronto por Puebla. Sí. Bien, ¿alguien más quiere hacer una pregunta vía chat o como quiera? Quizás lo que yo puedo decir es invitarlos a entrar al A ver, blog. sí, Juan José, ahí está. Después está Biología Luz, Rubén Darío, Camila, en más está Gabriel, Javier Herrero. El hecho es que Juan José y tú también enfatizan en la parte de la música Sí, y en sí, esas está. campanitas de fe que tienen 69 entradas Ah, y fueron bien. 69 por las mismas explicaciones de la conferencia de Sí. el egoísmo a el amor. En cada una de esas entradas hay por lo menos una canción Ah, está de bien completo. de un proyecto para cantarle al Señor un canto nuevo, el cual hoy por hoy estamos haciendo crecer con un gran músico en Cuba. Ah, Así que en el futuro, con el favor de Dios,
se podrán escuchar las canciones muy bien hechas. Bien, felicitaciones. Si no hay Gracias. más, Gabriel Ferrero, ¿usted tiene o tenés ahora a presentar o estoy confundiendo con otra persona? Gabriel Ferrero. Ahí está. Gabriel, el otro exponente no está, entonces, si bien me corresponde el último, yo voy a entrar entonces. ¿Usted quiere salir de pantalla completa? Como quiera, ¿eh? Bien, ahora, a ver, técnico me facilita, usted tiene que, a ver. Como es el técnico está allá para que entre yo con la pantalla compartida. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla compartida? ¿No? No todavía. Yo lo puse, a ver, como vuelvo. Este no es. A ver. Ahora se ve. Tratemos la Tierra, como tratamos a nuestros seres más queridos. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí, sí, ya. Sí. Bien, me presento. Mi nombre es Ayu George. George es mi apellido. Yo soy de la India. Tengo 55 años. Varios años estuve en Argentina. En este momento estoy en Madrid. Vine para completar mi tesis doctoral y está presente en la Universidad Católica de Buenos Aires y estoy esperando la fecha de la defensa. Bien, entonces frente a la crisis que estamos afrontando todo, la crisis ecológica, el calentamiento global en particular, cuyo efecto todos estamos viviendo, desde la Biblia, mirando las últimas dos encíclicas del Papa Francisco, hice este paper. Por eso mi propuesta es, tratemos la Tierra como tratamos a nuestros seres queridos. Bien, como abstracto, una nueva visión ecológica integral implica una nueva antropología. Por eso proponemos tratar y cuidar la creación con amor, un espíritu de solidaridad. El Papa Francisco, a través de la encíclica Laudato Si, explica sobre la degradación del planeta Tierra. Él pide a la Cumbre del Clima de París, COP21, que atenúe el impacto del cambio climático. Sí, la Tierra está contaminada, todos sus habitantes también están afectados por la misma. Cuida la Tierra, es una responsabilidad de todos. Enseñar a los demás de hacerlo es un deber. La ecoeducación es una posibilidad. Se necesita una comprensión más profunda sobre la ecología integral. Todos somos partícipes de acciones concretas, individuales y colectivas. La solidaridad puede cambiarlo todo para mejorar y mejor. Es un preocuparse y comprometerse por el bien del planeta. Se necesita una solución permanente a través de la energía renovable y el desarrollo sostenible para cuidar el medio ambiente. La solidaridad libre, gratuita, debe ser el idioma mundial en esta misión porque trasciende las fronteras geográfica, religiosa, política, cultural. Cuidar la tierra es amar a todos. Por eso, un par de palabras como clave sería solidaridad, amor al prójimo, compromiso y ecoeducación. Entonces, como introducción, la meta de la Cumbre de París era alcanzar un acuerdo global vinculante que sustituyera el protocolo de Kioto para manejar los riesgos futuros. Se trata
de acelerar y profundizar la transición hacia un sistema energético 100% renovable, porque la solución al cambio climático pasa por deshacer de las fuentes energéticas como el petróleo, el carbón, el gas, la turba y detener la deforestación, y pensar conjuntamente sobre las pautas concretas de una economía del desarrollo sostenible. Por eso una propuesta desde la iniciativa Laudato Si. Es importante cuidar la tierra. Por eso una información científica y una formación sistemática fundamentada son necesarias y urgentes para lograr esta misión. Obviamente este congreso tiene también parte de este fin, ¿no? No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Laudato Si, número 139. Bien, una mirada desde la Biblia, la famosa conocida parábola del buen samaritano, que dice así: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cuyo manos unos ladrones le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, está causando problema. ¿Qué pasó? Me está causando problema. Disculpa. A ver, técnico está allá, me está causando problema. Hola, hola. Tacho, ¿me escuchás? Sí, ya estoy. Yo entré con el problema. A ver, voy a ver. Si no te la pasa Silvia desde acá. ¿Me ves? A ver. Sí, te veo. Sí. Disculpa porque me mostraba un desorden en mi computadora. Ahora reanudo, ¿eh? Disculpa, sí. Si no te la pasa Silvia. Hola. Reanudo. Hola. ¿Tengo que entrar de vuelta? Hubo un problema. Bueno, te das cuenta. A ver.
No, vemos tu foto y te escuchamos. Pero no nada más. A ver qué pasó. A ver. A ver. ¿Ahora está bien? No, si no, Salud, tratamos de, sin poner el texto, de explicar la voz. Total, va a ser mejor. Las ideas principales. Total, el texto después lo tenemos. Seguro podés seguir. ¿Ya está? No, ahí está. No. Sí. Bien. Jesús de Nazaret dirige esta parábola a los judíos. Le dice que entonces vino un sacerdote. Para los judíos, los sacerdotes son los salvadores de aquella época. Pero el sacerdote abandonó deliberadamente a la víctima. Evita el compromiso a pesar de que tiene, por oficio, la responsabilidad del compromiso de socorrer a la persona torturada y no lo hace. Toda obra de misericordia por sí conlleva un compromiso. Luego viene un levita que también tiene la responsabilidad moral de auxiliarlo. Tampoco lo hace. Jesús dice que viene un samaritano. Para solventar el gasto de la habitación y la pensión de un día en la posada, cuesta 1.12 de un denario. El samaritano paga anticipadamente 2 denarios, que sería para los gastos de 24 días. En otras palabras, se entiende que si tuviera más, habría dado más. Promete pagar los demás gastos si hubiera. Así pues, se contrae un endeudamiento también. Hace todo con misericordia y solidaridad, y no con ninguna obligación. Lo hace libre, voluntario y gratuitamente. Esto es magnanimidad. Esta parábola nos invita a hacer una lectura actualizada para aplicar el mensaje al cuidado de la casa común. Podríamos comparar la planeta Tierra con el clamor de aquella víctima mencionada en la parábola. Las dos encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli Tutti, exponen los problemas sociales de la actualidad, tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, 49 de Laudato Si, y especialmente el grito de la tierra, 117, la desigualdad social y violencia. Las situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, que reclaman otro rumbo. 53. Es un hecho que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, con menores posibilidades de defender sus derechos. Fratelli Tutti 23. Laudato Si utiliza 48 veces la palabra pobre y amor. Fratelli Tutti 36 veces el término violencia y 22 veces la palabra solidaridad. Y 85 veces la palabra amor y 33 veces caridad. En Fratelli Tutti, la solidaridad es un eje central. La crisis sobre el medio ambiente interpela también a la religión y la cuestiona. Los personajes de la parábola, el sacerdote y el levita, representarían los distintos estamentos de la sociedad que no se comprometen con el cuidado de la tierra, mientras el buen samaritano, todo aquello que sí. Posibles causas de la crisis. Dios llena la naturaleza con la riqueza. Génesis 1, 29 a 30. Se abunda la tierra y los océanos con alimento para todos los seres vivos. Génesis 9, 3. No obstante, por una razón misteriosa, quizás para una reserva para la futura generación, prohíbe al hombre comer del fruto del árbol. Génesis 3, 3. Para nuestra reflexión, digamos que habría puesto 100 árboles frutales allí. Dios permitió a los hombres comer 99 de los 100 árboles. La ambición desmedida es lo que lleva al hombre a comer el fruto prohibido. Si esta fuera indispensable,
Dios no habría prohibido comer el fruto de aquel árbol. Parece que el hombre está insatisfecho con los 99 y ambiciona tener uno más, olvidándose de su relación con Dios. Esta causaría perder la relación con Dios y la armonía que existía. Es mundialmente conocida el aforismo de Mahatma Gandhi. El mundo tiene lo suficiente para la necesidad de cada uno, pero no por la codicia de él. La codicia lleva al hombre al maltrato de la tierra. El hombre, de una forma u otra, está insatisfecho con lo que tiene por su supervivencia. En esta reflexión nos concentraremos más en el deterioro de nuestra casa desde una mirada amplia, las enseñanzas interreligiosas e interdisciplinarias. No podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos acción a la causa que tiene que ver con la degradación humana y social, Laudato Si 45, y lo explicamos más detenidamente en el número 119. El invento de los motores trajo la revolución en la producción masiva y la distribución rápida. Si al principio era para la necesidad, poco a poco empezó la producción sin tanta necesidad. Estos traen grave contaminación ambiental y desastres en la naturaleza. En el desarrollo sostenible es necesario, pero da menos ganancia, por eso a muchos no les interesa. Todo tipo de consumo trae placeres. Para lograr más consumo, empieza a destruir las instancias como por ejemplo la familia y otras instituciones clásicas que brindan sana contención, felicidad y gozo duradero. Promueven la búsqueda de los placeres sustitutos inmediatos a través del consumo. Nos presenta una ideología de los placeres y no importa la consecuencia negativa que traerá ahora y la generación venidera. La creación, la que estamos convirtiendo en superficie contaminada de escombro, desierto y suciedad. Laudato Si 161. Estamos en una cultura del yo primero, antes que todos los estamentos o valores de la sociedad. La tendencia de legitimar la prioridad del yo sobre lo demás. La ideología de los placeres sin límites habría sido una de las principales causas de la caída del gran imperio romano. Una caída similar estaría ocurriendo en la actualidad. Estamos en una cultura de contaminación, basura y cultura de descarte. La exposición a los contaminantes atmosféricos producen un amplio espectro de efectos sobre la salud. Laudato Si 20. Una visión teosófica sería, para la tradición judía cristiana, decir creación es más que decir naturaleza. Laudato Si 166. Porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor, un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona. La creación solo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. Laudato Si 76. La creación es un don de Dios. La creación es el regalo más hermoso de Dios, porque en el primer capítulo de Génesis se pone en relieve que Dios se complace de su creación, subrayando repetidamente la belleza y la bondad de cada cosa. Al término de cada jornada está escrito, y vio Dios que era bueno. Dios ve que la creación es una obra buena, así es, porque la creación pertenece al orden de amor. El amor es el móvil fundamental de todo lo creado. Voy a saltar un poquito. El sabio no atesora. Cuando más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuando más da a los demás, más obtiene para él. La esencia de la vida es servir a los demás. Por eso ayudar al que está en necesidad
no es solo parte del deber, sino la felicidad, la solidaridad, la ayuda mutua. Son los medios más importantes que permiten a sobrevivir. Ahora, una visión antropológica. Un estudiante le preguntó una vez a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba la primera señal de la civilización en una cultura. Mead explicó que el resto del reino animal, si te rompes la pierna, mueres. No puedes huir del peligro. Ir al río a beber agua o a cazar para alimentarte. Ningún animal sobrevive a una pierna rota en tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se curó es la prueba de que alguien se tomó el tiempo para quedarse con el que cayó, curó la lesión, puso a la persona a salvo, lo cuidó hasta que se recuperó. Ayudar a alguien a atravesar la dificultad es el punto de partida de la civilización. Según ella, no tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente. Es el enigma de la ecología, que explota los recursos naturales sin medida las consecuencias dañinas. Laudato Si nombra crisis y consecuencia del antropocentrismo moderno. También es el sinónimo de la injusticia ambiental, es decir, el maltrato a la naturaleza, a los bosques, a los animales, al agua, a la atmósfera y a los suelos, es decir, que el daño irreversible que inflige al hombre al medio ambiente es un daño irreversible que causa a sí mismo. Tayu, ¿Todo? Sí. sí, tendrías que ir cerrando 5 minutos más. Sí. Bueno, yo voy estando hacia más abajo, distintos pontífices había apoyado el tema del deterioro del planeta, de la contaminación, por eso aquí yo menciono distintos artículos, encíclicas, constituciones y todo. Y en Laudato Si también encontramos este tema bien aplicado en la ecología de la vida cotidiana, la crisis ecológica, el medio ambiente, el calentamiento global, el efecto invernadero, el cambio climático, el problema de residuos y varios tipos de contaminación. Respetar y cuidar la creación, la casa común, es una nueva manera de amar a Dios, porque ella posee un rasgo divino. Laudato Si 80. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos, pero necesitamos construirnos un nosotros que habita en la casa común. Fratelli Tutti 17. Y como solución estoy proponiendo la educación y la ecoespiritualidad, la cuestión ecológica y la ciudadanía ecológica para un mundo post-pandémico del COVID-19. Por eso, distintos números, principalmente Laudato Si 200 en adelante, habla sobre la ecoeducación y la espiritualidad ecológica. Se necesita una nueva pedagogía actualizada para lograr esta meta, teniendo una ética ecológica, de manera que ayude efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad, el cuidado basado en la compasión. La meta es crear una ciudadanía ecológica para desarrollo de nuevos hábitos y actitudes prácticas. Y para finalizar, necesitamos una conversión comunitaria o social, que también es personal. Y como conclusión, llegado a que entre todos podemos hacer mucho para cuidar la casa común, porque las cosas pueden cambiar. Laudato Si 13. Por eso necesitamos un nuevo Pentecostés. A este nos gustaría llamarlo Pentecostés ecoespiritual, como aquel primer Pentecostés que empezaba a convertir radicalmente a muchas personas que recibieron el bautismo y empezaron a formar la primera comunidad, poseyendo todo en común, cuidándose entre sí. Se sentían hermanos solidarios en esta comunidad y en la misión compartida, que es lo que necesitamos ahora. El término todo está conectado
que nos gustaría nombrar como el broche de oro. Es inherente al tema principal de la encíclica, pero sabemos que esta idea ya conocía muchos sabios y místicos. Nombró algunos. El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimiento ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y su vida. Por eso, un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre con esta actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. Fratelli Tutti 79. Trata a la tierra como tratamos a nuestros seres queridos. Es la forma más práctica de cuidarla. Esto es solidaridad, altruismo, compromiso, amor al prójimo, una solución concreta. Muchas gracias, Sergio. Por favor, sí. Gracias, Lucio. Si hay alguno que quiere hacer una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? A ver. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, mucho gusto. Sí, tengo dos preguntas para George. La primera es, ¿qué significa visión teosófica? O sea, esa palabra teosófica no la conozco. Yo diría teológica, pero no sé la diferencia. Sí, es una combinación entre visiones filosófica y teológica, porque un filósofo no necesariamente que sea teísta. De acuerdo. Entonces sí. Porque cuando miramos la creación, la tierra como obra de Dios, estamos mirando desde un punto de vista de la fe, de la teología, también desde un punto de vista filosófico. Es lo que pretendo con esta combinación de la palabra teología y filosofía teosofía. Ok. En el ejemplo que mencionaste sobre el animal que se fractura un hueso, se muere en el reino animal, la persona que citaste que sacó ese símil y con ello hacer relevancia a nuestra civilización o un aspecto de nuestra civilización, ¿puedes explicarlo de nuevo? O sea, no entendí bien esa idea. Porque aquí, acá donde está el cursor, un fémur roto, seguro es la prueba de que alguien se tomó el tiempo para quedarse con el que cayó. O sea, ahí comienza la solidaridad. Solamente desde la solidaridad podemos pensar el avance. O sea, no, por así decirlo, no del egoísmo, no del yo primero, sino un pensar en plural y sobre todo cuando uno está en necesidad, acudir a él. Por eso, según esta famosa Margarita Mead, es la prueba de la civilización. Ya, pero también puede ser que haya interés mercantilista, porque si yo le pago a una persona para que me cuide o la asistencia social, entonces ahí está el dinero y no la solidaridad necesariamente. Pero yo aquí últimamente estoy diciendo, el buen samaritano no tuve ninguna obligación por hacerlo. Otras dos personas religiosas tenía el deber, no lo hizo. Por lo tanto, también necesitamos otra actitud, otra mentalidad hacia la creación, hacia la naturaleza. Quizás estamos muy condicionados con el trabajo y la remuneración. Aquí él está tomando otra actitud. Por lo tanto, si necesitamos este tipo de actividades solidarias, gratuitas, libres, para mejorar la tierra. A modo de ejemplo, habrá muchísimas personas voluntarios cuidando y limpiando la tierra, ya que estoy en este momento en Madrid y conozco muchos ahora, en el mes de septiembre, muchos jóvenes están yendo
a las playas, a las montañas, para recoger las basuras. Y ellos son personas, se organiza solo, como grupo, se va voluntariamente y recoge la basura y deposita al lugar correspondiente para evitar la contaminación de la tierra. Tengo también esto en mi mente cuando escribí esta reflexión. Bueno, muy bien, muchas gracias. Lamentablemente no podemos seguir mucho más porque por los problemas técnicos nos demoramos un poco, pero hay la tercera ponencia. Sí. Le vamos a dar pie, Por si favor. quiere después un ratito, seguimos dialogando. Vamos a escuchar ahora a María Florencia de Carlini. Buenas tardes, María Florencia, que junto con Gabriel Ferrero Buenas tardes. presentan un tema que tiene por título Custodia, Responsabilidad y Sostenibilidad, aportes para una visión ecológica del pensamiento de Chiara Lubich. Adelante, María Florencia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les comento, sí, que la verdad que cuando salió la encíclica Laudato Si, nos parecía que tenía una consonancia muy importante con los textos de la autora, que justamente son anteriores todavía a la Laudato Si, pero nos parecía también como que enriquecían, en cierto sentido, también los contenidos o los explican de alguna manera, ¿no? Les leo entonces el texto que preparamos junto con Gabriel Ferrero, que se disculpaba, pero tenía una clase y no se pudo quedar online. Nos encontramos hoy ante una encrucijada nunca antes vivida por la humanidad. Hemos devastado el planeta al punto de que la Tierra ya no es capaz de equilibrar los daños producidos por la actividad humana. Los medios de comunicación nos reportan a diario cómo la crisis climática y la injusticia social siguen empeorando, y el planeta está corriendo cada vez más rápido hacia su destrucción. Es evidente que tanto el COVID-19 como el cambio climático y la destrucción ecológica son signos claros de que nuestra civilización necesita un cambio urgente. La ecología es nuestra base de supervivencia. Es la naturaleza en su conjunto la que nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas, de aire, de agua, de alimentos, de minerales y de todo aquello que necesitamos para vivir. Si exageramos, si consumimos y destruimos todo el territorio a nuestra disposición, se rompen las relaciones ecológicas y se quiebran los vínculos entre los seres vivos. La Tierra tiene límites y nuestro crecimiento no puede ser infinito. Se ha demostrado con muchos estudios científicos serios que tendríamos los recursos técnicos y económicos para poder dar este cambio de rumbo. Pero lo que falta es ese suplemento del alma que hace que todos nos sintamos responsables de todos en el esfuerzo de administrar los recursos de la tierra de un modo justo. Pero si no desarrollamos una nueva conciencia de solidaridad universal, nunca llegaremos a este objetivo. Podemos encontrar en la figura de Chiara Lubich, fundadora de un movimiento laico difundido en 182 países y al que pertenecen más de 3 millones de personas, una fuerte inspiración mística que nos aporta nuevas ideas sobre el tema. Su gran novedad radica en que entrando en Dios y estando bien parada sobre la tierra, paradójica y simultáneamente, mira las cosas, el mundo, la historia, todo desde la perspectiva de Dios. Su incidencia en el campo cultural se puede ver reflejada en los 17 doctorados honoris causa que recibió desde 1996 hasta el 2008, en diferentes universidades, países y ciencias. Habría mucho para decir, estudiar, investigar en los discursos de estos doctorados, que proyectan nuevas luces en varias ciencias y también en la amplia riqueza de textos llenos de sabiduría que nos ha dejado la autora. Nos detendremos en particular en el legado que ha dejado a EcoOne, la iniciativa cultural ecológica del movimiento de los focolares. La misma se podría definir como una red internacional de docentes, investigadores y profesionales que actúan en el campo de las ciencias ambientales, a quienes une el deseo de enriquecer el conocimiento científico con una lectura humanista y sapiencial de los problemas ecológicos. Esta iniciativa fue fundada por Chiara Lubich misma en mayo de 1999.
En su trayectoria intelectual se destaca la búsqueda de algunas categorías bien fundamentadas en el campo del pensamiento, de la vida religiosa y del desarrollo social, como son la custodia, la responsabilidad y la sostenibilidad, que dirigen la teoría y práctica en temas ambientales. Más precisamente, como expone Fiorani, el programa de investigación de EcoOne consiste, incluso antes de establecer soluciones técnico-operativas, en la identificación de una relación entre persona y naturaleza renovada y adaptada a la actualidad, que atraviesa la recuperación del sentido de las relaciones que nos unen a cada uno de nosotros con el cosmos. Desde la creación de EcoOne se realizaron varios congresos abordando temas ambientales, pero es en el 2005, en el que el tema del congreso fue el desarrollo sustentable, que Chiara Lubich envía un mensaje con fecha del 7 de mayo. Las ideas contenidas en el mismo tienen un carácter fundacional y constituyen la Carta Magna de EcoOne. Dado su contenido altamente rico e innovador, proponemos el texto completo que luego profundizaremos en detalle. Dice así: por el carisma de la unidad que Dios nos ha dado, siempre hemos visto la creación en su maravillosa inmensidad como una, surgida del corazón de un Dios que es amor, de un Dios que ha estampado allí su huella. Percibimos la presencia de Dios debajo de las cosas, por lo cual si los pinos eran dorados por el sol, si los arroyos caían en sus cascaditas reluciendo, si las margaritas y las otras flores y el cielo estaban de fiesta por el verano, nos parecía que más fuerte que todo esto era la visión de un sol que estaba debajo de todo lo creado. En cierto sentido veíamos, creo, a Dios que sostiene, que mantiene las cosas. Así fue también para cada hombre y para cada mujer, para la humanidad, que es la flor de la creación. Y como consecuencia, sentimos que fuimos creados como un regalo para quienes nos rodean, y quien nos rodea fue creado por Dios como un regalo para nosotros. En la tierra todo está así, en una relación amorosa con todo, todo con todo. Por lo tanto, el ser humano, dotado de inteligencia, con la sabiduría que penetra los misterios, debe injertarse y colaborar en la realización del plan unitario de Dios sobre el universo. Su creatividad, su trabajo, debe realizarlo para participar en la obra del Creador. Pero es necesario ser amor para poder tejer el hilo dorado entre los seres. El progreso humano está estrechamente relacionado con el progreso del ambiente en el que vive y por lo tanto está condicionado por él. El ser humano no es el centro del cosmos, el centro es Dios. No nos atrevamos a ir contra Dios, encontraríamos la muerte. Si en cambio la finalidad del ser humano no será el interés económico, el egoísmo, sino el amor por los demás seres humanos y por la naturaleza, con su aporte la tierra se transfigurará hasta convertirse en un paraíso terrestre. Hasta aquí las palabras de la autora. Podríamos decir que de este escrito emergen tres conceptos fundamentales del pensamiento de Lubich: la custodia, que deriva de una nueva relación persona-naturaleza, la responsabilidad y conciencia ambiental, y la sostenibilidad del desarrollo. La custodia es entendida como la íntima relación que vincula al ser humano con la naturaleza como parte de sí mismo, y que lo debe llevar a gestionarla dejando de lado toda posición de explotación de la misma. La responsabilidad debe llevar al ser humano a desarrollar una conciencia ambiental, para injertarse y colaborar en la realización del plan de Dios sobre el universo, participando de su ser amor y revisando críticamente su estilo de vida para ver si es conforme a este designio. Desde su mirada del amor también emerge la sostenibilidad, que no está basada meramente en intereses económicos, sino en la posibilidad de contribuir a la transfiguración de la tierra. Chiara Lubich vive en el 1949 una experiencia mística en la que la naturaleza, que era el marco del espléndido paisaje veraniego en las Dolomitas, juega un importante papel en su visión del cosmos. Observando la naturaleza con la mirada de Dios, capta la presencia de Dios bajo las cosas,
Ve a la naturaleza como un don de Dios, como una expresión de su amor. Esta mirada le hace describir la belleza natural de lo que percibe, a la vez que subraya fuertemente su visión de un sol que estaba debajo de todo lo creado. Se desprende clara e incisivamente de este texto, a través de un lenguaje aparentemente sencillo y poético, una visión desde Dios de las cosas y del mundo natural. Es como una mirada contemplativa, que metafóricamente hablando, partiendo del ojo de Dios, penetra la realidad natural, y por lo tanto constituye una visión teológica. Esto nos dice el autor Rondinara. En esta visión, la realidad natural está de acuerdo con el concepto de la tradición judeocristiana de la creación, en la medida en que proviene de Dios que es amor, que crea ex nihilo, y lleva su sello trinitario, como lo afirma un poco antes en el texto. Siempre hemos visto la creación en su maravillosa inmensidad como una, surgida del corazón de un Dios que es amor, de un Dios que ha estampado allí su huella. Como afirma Rondinara, un primer elemento sobre la visión de la realidad natural según Lubick es el relativo a la relación entre Dios y la naturaleza. Aquí Lubick supera la aparente posición entre trascendencia e inmanencia de Dios en la naturaleza que creó, al vencer y sintetizar al mismo tiempo los dos modelos explicativos que prevalecieron en la historia del pensamiento religioso. Según esta síntesis, Dios ha creado toda la realidad existente desde la nada, a través de un acto de amor libre. Él trajo a la existencia algo, la criatura, que no es parte de su propia sustancia y que por lo tanto Él trasciende continuamente. Pero la suya es una trascendencia que no implica necesariamente una distancia, sino una presencia inmanente vivificante. Percibimos la presencia de Dios debajo de las cosas, decía Chiara Lubick. En cierto sentido veíamos a Dios que sostiene, que mantiene las cosas. Y nosotros compartimos la opinión de Rondinara que según este pensamiento de Lubick, este sostener de parte de Dios no interfiere con la regularidad propia de la naturaleza captada por los científicos y expresada a través de las leyes científicas. De hecho, aquí se entiende a Dios como causa primera, que actúa constantemente en el mundo a través de las causas segundas, que son las causas naturales. En esta concepción, Dios no es un agente cósmico que interviene caprichosamente en el funcionamiento del universo. Respeta la libertad de su creación en seguir su relacionalidad interna, pero al mismo tiempo esta relacionalidad no lo constringe, impidiendo su acción en la conservación del ser. Nuestra sociedad parece ser fruto de una concepción antropocéntrica extrema, en la que el hombre es diferente y superior a la naturaleza y tiene el derecho de dominar sobre la misma como si fuese un entorno maleable a su gusto a través de la técnica. En una visión cristiana parecería encontrar un fundamento esta visión, ¿no? En un pasaje del libro de Génesis donde Dios, habiendo creado al hombre y a la mujer, les dice: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a los vivientes que se mueven en la tierra. Pero una exegesis más precisa sobre este versículo muestra que el llenar la tierra y someterla no es un mandamiento, sino una invitación para que el ser humano ejerza su papel en el mundo. Además, el verbo hebreo, que generalmente se traduce como subyugar, significa colocar el pie en algo y adquiere el significado de entrar, es decir, vivir allí. Según Pacini Fiorani, el verbo hebreo, que en el versículo se ha traducido como dominar, en realidad significa pastar, conducir, llevar el rebaño a pastar. En resumen, la creación nos ha sido confiada como custodios que lo administren y lo orienten con amoroso cuidado. Estamos acostumbrados a pensar en la naturaleza como un lugar donde la humanidad no existe. Las asociaciones ecológicas más antiguas nacieron precisamente para preservar la integridad de la naturaleza con el objetivo de establecer parques y áreas protegidas. A su vez, tanto el capitalismo occidental como el socialismo han dado al ser humano una amplia libertad para actuar sobre la naturaleza, entendida como un depósito infinito del cual extraer recursos y tirar basura. A la luz del pensamiento actual, vemos también cómo el concepto de naturaleza expresada por el ecologismo tradicional ya no existe.
Las consecuencias de la presencia del ser humano se sienten incluso en los lugares más remotos. Somos conscientes hoy que vivimos en una tierra de recursos finitos y que la presión que estamos ejerciendo sobre el sistema es a largo plazo insostenible. La naturaleza no es una materia inerte que se pueda moldear a voluntad nuestra, sino que es un sistema del cual somos parte, que posee una dinámica vital propia, que interactúa constantemente con nosotros. En este sentido, una forma de superar una visión insuficiente de la relación persona-naturaleza podría consistir en dejarse asombrar por el fascinante tejido de relaciones entrelazadas que caracterizan a lo creado, en una contemplación estética e intelectual que captura la complejidad del planeta, la delicadeza de su equilibrio y el fluir de su propio ritmo, que es lo que encontramos en el texto de Lubitsch. Si un arroyo acaba en un lago, si hay un pino junto a otro pino, es porque hay una relacionalidad intrínseca en la naturaleza que causa asombro. En definitiva, debemos reconocer que persona y naturaleza están íntimamente vinculadas y que el hombre debe asumir una actitud de custodia, de cuidado hacia la misma. Una consecuencia de la visión de este texto de Lubitsch es la recuperación de esta relación original entre persona y naturaleza, no separada de la relación Dios-persona y Dios-naturaleza. Esto se percibe, de hecho, dentro de toda la relacionalidad presente en la creación, presentada a través de la categoría amor. Como decía antes el texto, así fue también para cada hombre y mujer, para la humanidad, que es la flor de la creación. Y como consecuencia sentimos que cada uno de nosotros fue creado como regalo para quienes nos rodean, y quien nos rodea fue creado por Dios como un regalo para nosotros. En la tierra todo está así, en una relación amorosa con todo, todo con todo. Estamos ante una visión religiosa de la realidad natural, que presenta interesantes aportes como actitud responsable hacia la naturaleza en sí misma. Y además hay una superación de ese contraste que podría existir entre lo que es la mejora, la valoración de la naturaleza y la creatividad humana. Entonces, voy un poco adelante, ¿sí? Esta parte de la interrelación, el otro coautor y yo compartimos una visión que está intrínseca en la naturaleza con otros colegas de distintas disciplinas, la que ha dado también vida a multifacéticos aportes de miradas de distintas ciencias, desde las propiedades, por ejemplo, emergentes a nivel del ADN, a relaciones desafiantes en la atmósfera, en la biosfera, en la antroposfera, de la colaboración que se encuentra a nivel celular a la que se encuentra entre árboles y otros seres del mundo animal. Y los invito, si quieren, a entrar en, tenemos un blog que se llama Wonderverse, que está en el texto, ¿sí? Otro elemento característico de la concepción de Lubitsch de la realidad natural es el uso de la noción de creación entendida como un evento, ¿sí? Y que justamente es un evento que es como la historia de Dios en el mundo, ¿no? Que cubre todo el arco de la acción divina, comenzando por la formación del cosmos y pasando por la aparición del ser humano y del evento salvador de Cristo para llegar a la recapitulación de todas las cosas en él. Quiero pasar brevemente, ¿verdad? Entonces, en conclusión, esto es la naturaleza que emerge de la concepción que tiene Lubitsch como un misterio de amor más allá de las palabras, sean las múltiples formas de su inteligibilidad, sigue siendo también un área que nunca se puede expresar plenamente y a la que está relacionada con el misterio de la humanidad y de Dios, ¿no? Que está en otro de los ejemplos. Y nos parecía también importante la última parte, ¿no? Como este pedido, ¿no? Que esta convocatoria, digamos, a nosotros a transformarnos, ¿verdad? Y que justamente en la cultura actual la unidad entre ser humano y naturaleza, dada por el carácter común de criaturas de Dios, está destinada a sucumbir bajo el consumismo, y hay que reemplazar esta cultura del tener por una cultura del dar, como queda expresado en este texto de Lubitsch.
La solución de este problema básico de la cultura radica en aceptar conscientemente para los creyentes la teología de la creación común a las religiones monoteístas, que por lo tanto pueden revertir la tendencia hacia el consumismo, que es la raíz de todo el desastre ecológico, y que lo hace insostenible, y cualquier modelo de desarrollo socioeconómico no duradero. Para sobrevivir y enfrentar este riesgo global es necesario activar modelos de crecimiento y de desarrollo sostenible, poniendo a la persona en el centro, superando el individualismo con la cooperación, la cohesión social y la relacionalidad, porque la salvación del individuo depende de la salvación del planeta y de todos sus habitantes. Se necesitan las categorías de la fraternidad, de la solidaridad y de la participación de todos en las decisiones importantes de la historia. Y justamente lo que decíamos es que si logramos detener esta loca carrera hacia la destrucción, será solo porque cada uno de nosotros se dará cuenta de lo que está sucediendo, con sus propias elecciones de consumo, de voto, de estilo de vida, obligará a los ricos a no explotar más nuestro planeta, a las empresas a ser verdaderamente sostenibles, forzará la innovación tecnológica para que sirva al bien común, obligará al mercado a respetar nuestra calidad de vida, imponiendo a la política para que se convierta en un auténtico garante. Bueno. Gracias. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, vía chat. Yo tengo solo uno. Sí. Cuando mencionabas el pensamiento de Lubick, 3 aspectos, solamente tomé nota del último, sostenibilidad del desarrollo. ¿Puedes mencionar los otros 2, por favor? Dijiste que eran 3. Sí, no, es los tres que están destacados son justamente de custodia, ¿sí? Porque en realidad de esta visión parte, digamos, que nosotros realmente no somos los dominadores, sino que tenemos que custodiarla con este amor, ¿no? Con el que Dios la ve. De la responsabilidad, porque capaz que justo lo salteé en el texto que salteé para abreviar, pero realmente es como esta solidaridad con las nuevas generaciones que eso, no somos responsables nosotros también justamente por esta relación de amor y que nos vincula con todos los demás, de curar responsablemente lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿no? Ella lo dicen en la parte, digamos, en el texto, donde dice que realmente nosotros somos un regalo para quien nos rodea y también para la creación, y que, bueno, también nosotros tenemos que acoplarnos a esta creación, de este plan unitario de Dios sobre el universo, ¿verdad? O sea, no actuar de nuestra parte, sino realmente ayudar a cumplir este designio de amor sobre la tierra, y por lo tanto, no con el progreso humano, ¿no? Que decía el progreso humano no puede ser solo un mero interés económico, sino que está justamente, tiene que ser guiado por Dios, ¿no? Por este deseo también de que eso de vivir con, ¿no? Eso, el amor por los demás seres humanos y por la naturaleza. Gracias. Me parece que estamos con el tiempo justo. Si podés ponernos la página web que mencionaste en el chat, así sería bueno para consultarla. Sí. Y tenemos otra actividad ahora, pero yo quería reflexionar previamente, no quiero tomar la palabra, pero sugiere muy interesante toda la discusión de la teología de la creación que está detrás del pensamiento de que la Lubick pensaba en la creación como evento, que es un tema muy bíblico. Que la creación está vista en el Antiguo Testamento como primer peldaño de toda la historia de la salvación. Después toda la idea de la conservación, del amor de Dios que mantiene el mundo y lo lleva hacia la nueva creación. Muy interesante. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente daré para más, pero
muy interesantes las tres ponencias. Agradecemos, ahora seguimos con otra actividad. Muchas gracias. Un aplauso a los tres. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos pronto entonces. Gracias.